Cordial saludo para todos. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, del programa Trabajo Social y el curso Cátedra para la Paz. El día de hoy vamos a desarrollar la actividad número 3, Memorias del Conflicto Armado. Este trabajo está presentado a la docente Viviana Javel por las estudiantes Judy Vanessa Vargas Ramos, Lina Paola Cachaya y quien les habla, Irma Perdomo Pérez. A continuación realizaremos un análisis de un caso emblemático del conflicto armado colombiano. La historia de nuestro país ha estado enmarcada por un periodo de violencia que todos anhelamos que termine. Este tipo de ejercicio de las memorias del conflicto armado es fundamental para la construcción de una cultura de paz. Por eso, hoy volveremos al pasado, para reconstruir uno de los hechos más violentos y desafortunados ocurridos en nuestro país, la masacre de las Bananeras. Fue un episodio ocurrido en la población colombiana de Ciénaga Magdalena, el 6 de diciembre de 1928, cuando las Fuerzas Armadas Militares de Colombia abrieron fuego contra un número indeterminado de manifestantes trabajadores de la United Fruit Company. En el año de 1928, la United Fruit Company, empresa norteamericana creada en Boston en 1899, llevaba ya 30 años operando en Colombia y explotaba a los trabajadores aprovechándose de la falta de legislación laboral en el país. El 12 de noviembre de 1928, uno de los sindicatos que funcionaba en la región lanza la huelga para presionar la solución de un pliego de 9 puntos. El pliego de peticiones comenzaba con 3 puntos que llamaban el cumplimiento de las leyes colombianas sobre el seguro colectivo obligatorio para los trabajadores, accidentes de trabajo y habitaciones higiénicas. Luego se exigía un aumento salarial por 50%, cesación de los comisariatos y préstamos de vales, pago semanal, contratación colectiva y establecimiento de más hospitales, entre otros. Aunque solo se exigía amoldarse a una escasa legislación laboral que había, la UFC se negó a negociar. Entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928, después de casi un mes de huelga, se corrió el rumor entre los trabajadores que el gobernador del Magdalena se entrevistaría con ellos en la estación del tren de Ciénaga. Los huelguistas acudieron en masa, dice que aproximadamente unos 1.500 manifestantes. Allí a la estación del tren, al encuentro con el funcionario gubernamental. Como pasaban las horas y los funcionarios no llegaban, los ánimos se fueron exaltando, tanto entre los manifestantes como entre los soldados que estaban en el sitio. Desafortunadamente, de manera sorpresiva, el ejército colombiano intervino asesinando a miles de mujeres, hombres y niños en Ciénaga Magdalena. La matanza de los militares solo buscó proteger los intereses de la multinacional United Fruit Company. Ahora vamos a mirar la ubicación geográfica. Como podemos observar en el mapa, está ubicado en Ciénaga Magdalena, Colombia. El contexto es la huelga de los trabajadores de la United Fruit Company. Los perpetradores fueron la United Fruit Company y el Ejército Nacional de Colombia, y las víctimas, los trabajadores de la United Fruit Company. Las principales causas de la masacre bananera fueron las bajas condiciones salariales de los trabajadores a pesar de las ayudas sociales que recibían, como escuelas, sanidad y de vivienda. También la infiltración de los sindicatos por parte de agentes anarquistas y comunistas. Estos se encargaron de levantar a la gran mayoría de obreros sindicalizados, amenazando a los que se oponían, que eran la mayoría. Otra tenemos como la influencia de naciones extranjeras como Francia, que esperaban tener la concesión de ferrocarril para construir la vía hasta el interior y que la United Fruit Company controlara bajo el contrato firmado con el gobierno. Y finalmente, la causa en sí de la matanza fue el error de haber enviado al ejército y no a la policía a controlar trabajadores campesinos y sus familias, las cuales fueron usados de carne de cañón por los comunistas y agitadores profesionales infiltrados. Ahora tenemos como consecuencia, primero, la terminación del contrato con la United Fruit Company. Segundo, el aprovechamiento por parte de los políticos enemigos del gobierno para ganar adeptos en base al gran escándalo por la acción del ejército. Y como tercero tenemos los medios contribuyeron a crear confusión respecto a la cantidad de muertos, y esto causó descrédito del gobierno y de las Fuerzas Armadas, una situación que fue muy bien aprovechada por comunistas, anarquistas y enemigos del gobierno y del ejército.
La masacre de las bananeras del 6 de diciembre de 1928, Miguel Abada Méndez de 1926 a 1930, gobiernos con muchos problemas económicos, problemas sociales y descontento del pueblo. Se cerraron los créditos internacionales, las obras públicas que se realizaban en ese momento se suspendieron, se contrató mucha gente para la construcción. A razón de esto se produjo la masacre de la bananera, la cual produjo enfrentamiento militar debido al conflicto laboral entre la compañía y sus trabajadores. Desplazamiento forzado. La violencia es un suceso que desde hace muchos años ha azotado a nuestro país. Por lo tanto, hemos visto a lo largo de la historia los desplazamientos en las diferentes familias colombianas. La masacre de las bananeras, un atroz acontecimiento, dejó muchos derechos vulnerados, atentando contra la vida del ser humano, siendo el principal consecuente la fuerza pública. Pero estos hechos no solo se quedaron con quitarle la vida a muchas personas, sino buscando a aquellos que protestaban a las plantaciones bananeras para destruir sus bienes materiales y la integridad humana, masacrándolos, matándolos, encarcelándolos, por lo que muchas familias de esta vereda decidieron dejar todo atrás y comenzar una nueva vida en otra parte del territorio nacional. Así, el ejército colombiano dejó sin vida y sin hogar a muchos miembros de esta comunidad, pero muchos se llenaron de ira y odio y decidieron hacer justicia, ya que el mismo gobierno los atacaba, dañando los bienes que se conectaban a la población como cables y vías del tren. La transición de la explotación de banano contrajo muchas consecuencias, ocasionando desigualdades sociales en la población, como fueron la alimentación, la salud, educación y, lo más importante, seguridad por parte del orden público, y todo esto debido a los bajos salarios pagados por la empresa multinacional. La falta de una presencia institucional fuerte en Colombia ha permitido el poder de los grupos armados ilegales, ya que el gobierno solo protege sus intereses. Así, estos facilitan la financiación y generan ingresos, desplazando a la comunidad y adueñándose de sus tierras y propiedades con el fin de poder cultivar sus productos para la comercialización. Muchas personas que se han negado han podido sufrir grandes consecuencias como la muerte, explotación laboral, amenazas, incluso el reclutamiento forzado. Dándole respuesta a la pregunta ¿cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuirá a la construcción de una cultura de paz? Comencemos con una frase que decía el poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás, que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Recordando los sucesos por lo que ha pasado Colombia y dando hecho a la memoria histórica, nos ayuda al conjunto en la sociedad actual a no negar la existencia de conflictos armados en el país, creando historias acerca de la guerra en Colombia, por lo cual se necesita superar los conflictos para poder dar una continuidad a la cultura de paz, donde haya un proceso de reconstrucción de condiciones pacíficas que sustenten una democracia plena y efectiva. También podemos recordar que el mismo Gabriel García Márquez llegó a decir: la única discrepancia entre los recuerdos de todos fue sobre el número de muertos, que de todos modos no será la única incógnita de nuestra historia. Pese a los muertos y al decreto del general Cortés Vargas y el conocimiento del presidente Miguel, por la masacre de las bananeras no pagó ningún responsable. Muchas gracias.